Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según Juan 11, del 5 al 16, y leemos en la traducción en el lenguaje actual. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Al tercer día, les dijo a sus discípulos: regresemos a la región de Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco. ¿Aún así quieres regresar allá? Jesús les respondió: cada día el sol brilla durante 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza con nada, porque la luz del sol le alumbra el camino. Pero si camina de noche, tropieza porque le hace falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido, y yo voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde él está. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje de hoy lleva por título Obscuridad. El silencio de la noche siempre ha sido mi momento favorito para escribir y preparar predicaciones. Todo guarda silencio. La brega y el revuelo de la mañana o en la tarde puede causar agitación y sobresalto. En la noche todo reposa serenamente. Sin embargo, la imagen bíblica de la oscuridad y las tinieblas es muy distinta. En un mundo donde no había alumbrado eléctrico, las calles oscuras eran símbolo de peligro, tropiezo, confusión, incertidumbre y hasta pecado. Aún está fresca en nuestra memoria puertorriqueña las experiencias vividas en los apagones y en la falta de electricidad en el Posmaría. Pero hay obscuridades que son aún más sobrecogedoras que la falta de luz artificial. El texto de hoy en el Evangelio de Juan es la tan conocida historia de la resurrección de Lázaro. Comenzamos a leerla y nuestra mente salta automáticamente a la milagrosa luz de la gloria de Dios amaneciendo en los versículos finales. Lázaro saliendo de la tumba. Pero les quiero invitar a detenernos un momento en el silencio de la noche oscura, antes de que salga el sol de justicia, antes que las preguntas reciban respuesta y las peticiones de oración sean contestadas con milagros de fe, antes que la fe que espera pacientemente vea la luz de su fidelidad y resistencia firme. Marta y María están en obscuridad, guardando con fe a la espera de un milagro de sanidad para su hermano Lázaro. Cuando la enfermedad toca a nuestra puerta de forma temporal o permanente, podemos vivir momentos de obscuridad en los que el silencio de Dios puede ser aterrador en lugar de pacífico. Marta y María, aún sabiéndose amigas amadas de Jesús, están viviendo la espera que desespera. Ellas esperan en oración con una petición justa y santa de sanidad de un amigo con el poder para evitar la muerte. Se cree que poco después de que las hermanas enviaran el mensaje a Jesús, Lázaro murió. No sabemos si cuando Jesús tuvo la noticia o cuando el mensajero iba de camino. No sabemos si le hubiera dado tiempo de llegar, si hubiera salido corriendo al recibir el mensaje, o si de todas formas Lázaro moriría. Jesús decide esperar 2 días más, descansando en el lugar en donde estaba, mientras sus amigas veían morir a su hermano y comenzaban a vivir la oscuridad natural de todos los duelos, como habían vivido la oscuridad natural de la enfermedad. Sí, hay oscuridad que es natural. Hay incertidumbres, dolores y crisis que son naturales y normales, que solo podremos sobrellevar como lo hicieron Marta y María, caminando con Jesús en comunidad, en fe, en esperanza y en oración, hasta que vuelva a amanecer, hasta que todo pase y salga el sol. Hay personas que en esas esperas dudan de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, del amor de Dios y del poder de Dios. Pero el texto nos repite una y otra vez lo que María y Marta sabían. Jesús las amaba y su espera
no tenía nada que ver con su amor hacia ellas. Jesús nos ama, aún en nuestras obscuridades. Y si no ha contestado nuestra oración como queremos o cuando queremos, lo hace precisamente porque nos ama y tiene un mejor plan para mostrarnos su gloria y enseñarnos a confiar en Él. Nos corresponde esperar hasta que amanezca. Pero lo cierto es que debemos guardar nuestros corazones mientras esperamos. No sea que mientras esperamos, en lugar de hacernos más pacientes y fortalecer nuestra fe y esperanza, terminemos con ansiedades, amarguras, reclamos, dudas y resentimientos. Esperar con temor a que pase lo peor es sumamente dañino, física, mental y espiritualmente. Vivir repasando los posibles escenarios en los que las cosas pueden salir mal es obscuridad. Allí está Tomás, con el resto de los discípulos, murmurando a las espaldas de Jesús. No me malentiendan, si nos ponemos en el lugar de ellos, probablemente estaríamos en la misma oscuridad. Ellos saben que Jesús ama a Marta, a María y a su hermano. ¿Por qué no va a su rescate? ¿Por qué decide quedarse a descansar cuando es momento de atender esta emergencia? ¿Le tiene miedo a los judíos que ya han estado a punto de tirarlo por un barranco? ¿O se volvió loco? Me da la impresión de que los discípulos creyeron que a Jesús lo dominaba el temor, porque ellos mismos estaban en la oscuridad del miedo, no por estar viviendo una crisis real como Marta y María. Los discípulos están viviendo en la oscuridad de la duda, de la falta de confianza, la desesperanza sobre el futuro. Cuando Jesús decide regresar a Judea, los discípulos desesperaron y Tomás comienza a murmurar con predicciones fatalísticas y tóxicas para el resto de los discípulos. Nos van a matar a todos. Tomás está en oscuridad y sus acciones también están oscureciendo el camino de los demás. ¿No se ha encontrado usted con personas creyentes que andan como con una nube en la cabeza? Por periodos, esos también podríamos ser nosotros y nosotras, como le pasa a Tomás, siempre dudando de todo. Jesús es nuestra luz para caminar en penumbras. Y a pesar de nuestra falta de confianza, como la de los discípulos, Jesús camina con nosotros. Caminamos con la luz del mundo. La oscuridad de los discípulos era temporal, por falta de confianza y madurez de aquellos que todavía tienen que vivir experiencias profundas con Dios. Aquello que les hace murmurar contra Jesús, aquel temor de que pasara lo peor, que los mataran a todos. Más tarde fue un precio que gustosamente estuvieron dispuestos a pagar. Con el tiempo, el sol de la resurrección salió y los discípulos fueron capaces de vivir y morir por la causa del Evangelio. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero cuidado, una cosa es que esta oscuridad de la fe ocurra por tiempos y en circunstancias particulares, en tiempos de oscuridad en lo que amanece, como es el caso de los discípulos. El problema es cuando la oscuridad se hace parte de nuestras vidas y no nos damos cuenta. Hay personas que, como los judíos, han dejado que la oscuridad domine sus corazones, haciéndoles creer que ellos son la luz y no caminan con Jesús. Esta confusión llena de condenación, de temor, orgullo, prepotencia y prejuicios se dedica a resaltar lo negativo. Se aferran al control y al poder, aferrándose de manera malsana al pasado o con ansiedad por el futuro. Resentimientos que terminan produciendo maldad y pecado. La oscuridad está en sus ojos. Por lo tanto, todo lo que ven es oscuridad. Distinto a Tomás y a los discípulos, que solo murmuran, los judíos que no caminan con Jesús, confabulan, intrigan, traman, con malas intenciones, el asesinato de Jesús. Se dejaron dominar por el lado oscuro. Todas las personas pasamos por noches oscuras del alma, que es una metáfora para describir esos periodos de desolación y soledad, como los que vivió Jesús en la cruz, quizás también como los que vivió frente a la tumba de Lázaro. Algunos intérpretes bíblicos afirman que las lágrimas de Jesús no eran por la muerte de su amigo, a quien pronto resucitaría, sino por la duda y reclamos de sus discípulos y discípulas. La oscuridad nos puede abrazar a todos y a todas. Dice el refrán que la hora más oscura es justo antes del amanecer. Jesús llegará a llorar con nosotras, a mostrarnos a todos la luz de su gloria,
a declararnos su amor incondicional a quienes resisten la oscuridad de la noche con lamparitas encendidas, aunque sea con un poquito de esperanza, amor y fe. Resistamos la oscuridad de este tiempo que nos quiere robar el corazón. Hermanos y hermanas, no importa las circunstancias, pronto va a amanecer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.